¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros y estar acá compartiendo este espacio de alfabetización mediática que tiene Chequea Bolivia. Yo soy Enid López, soy periodista fact-checker de Chequea Bolivia desde el inicio del proyecto, así que conmigo vamos a ver un poco, reforzar más bien los contenidos que han llevado en la plataforma respecto a la verificación. Y si tienen alguna duda en el proceso de esta clase que tenemos, de aproximadamente una hora, entonces pueden abrir sus micrófonos y preguntarme sin ningún problema cuando les vaya explicando algunas cosas. Entonces, estoy acá para ayudarles, para facilitarles todas las dudas que ustedes tengan respecto a los contenidos que vamos a ver ahora y que también han visto en la plataforma. Les comparto pantalla para que empecemos y aquí vamos. Bien, entonces ustedes han tomado el curso de Luchando por la Verdad, Periodismo para combatir la desinformación. Lo que vamos a ver un poco en esta tutoría es qué es la desinformación, por qué ya no debemos utilizar el término fake news, cómo identificar contenidos falsos, el proceso de verificación de contenidos falsos, el fact-checking y principios básicos del periodismo. Entonces los vamos a ver, voy a tratar de ir avanzando y les repito nuevamente, pueden hacer consultas en el momento que ustedes deseen, no es más que abran sus micrófonos y me corten para que yo vaya explicándoles si tuvieran alguna duda o también si tuvieran algún comentario adicional que hacer, lo pueden hacer. Vamos, ¿qué es la desinformación? Primero, los contenidos falsos son narrativas que distorsionan los hechos, creados principalmente para influenciar en las percepciones de los ciudadanos y beneficiar los intereses de quienes las elaboran. Vamos a ir profundizando un poco más porque la UNESCO en uno de sus estudios identifica 3 tipos de desinformación que en este momento están latentes a nivel mundial. El primero que tiene que ver con el misinformation, que en realidad es como una categorización que se hace a aquellos contenidos que son compartidos en las plataformas, es información falsa, pero las personas que las están difundiendo creen que es verdad. Es decir, no comparten este contenido de manera malintencionada. La están compartiendo porque creen que es verdad, están cayendo en un contenido falso que está circulando en las redes sociales. El otro término que se utiliza como tal es la desinformación, disinformation en inglés, que en realidad hace alusión precisamente a este término que yo les daba inicialmente. Es decir, es información falsa y la persona que la está difundiendo sabe que es falsa. Es una mentira deliberada e intencional, es decir, le está compartiendo con la intención de desinformar. Y finalmente está la malinformation, que en realidad es información que se basa en la realidad, pero se usa para hacer daño a una persona, organización o país. Esta sobre todo está relacionada con el tema del discurso de odio. Bien, cuando nosotros estamos refiriéndonos al tema de la desinformación, muchas veces hemos utilizado como tal el término fake news o noticias falsas, lo que a nivel mundial está cambiando totalmente porque estamos tratando de impulsar que la gente deje de decir fake news y noticias falsas a los contenidos que desinforman en las redes sociales. ¿Esto por qué razón? Em, Cuando Donald Trump estaba en el gobierno, él se refería mucho a contenidos publicados por medios de comunicación oficialmente establecidos en Estados Unidos y a nivel mundial, con el término fake news, o sea, decía fake news a contenidos publicados verdaderos que habían sido publicados por medios de comunicación. Esto con el fin de desprestigiar a los medios de comunicación porque se publicaban contenidos que iban en contra de sus intereses políticos, ¿no? Esto no solamente ocurre en Estados Unidos, sino también en otros países y se ha empezado a distorsionar en la esencia del término, ¿no? De la fake news como tal. Y por otro lado, también fake news traducido al español significa noticia falsa. Entonces ya les voy a ir explicando paso a paso esto, pero antes de entrar a este paso a paso, me gustaría un poco escuchar un par de intervenciones quizá de ustedes y a la siguiente consulta, ¿no creen ustedes que esto está ocurriendo actualmente en nuestro país, en nuestro entorno? ¿Creen que de alguna manera se está actuando de la misma manera que en su momento Donald Trump actuaba con los medios de comunicación? Pueden Hola, abrir sus sí, micrófonos. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Buenas noches. Te escucho. sí, buenas noches a todos. Bueno, sí hay principalmente en los actores políticos que vemos, ¿no? Acusan a los medios de comunicación, por ejemplo,
Este último hemos tenido del expresidente Evo Morales, el cual amenazó incluso, ¿no?, a los medios de comunicación de que se encargaban de desinformar, cosa de que realmente no se viene haciendo, pero hay otros medios que están parcializados, entonces siempre creo que van a recibir algún tipo de amenazas, ¿no?, o de advertencias para medios que no están en su misma línea política. Entonces creo que sí está pasando ya abiertamente las amenazas públicamente, ¿no?, a los propios medios de comunicación, y eso es algo que debería preocuparnos. Gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, Lidia, te sí, escuchamos. gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, sobre este tema de la desinformación, yo creo que no solo tendría que ver con un contenido que a totalidad es falso, sino que de alguna forma es una información que está sesgada y que no está presentada o tratada como realmente es en la realidad, ¿no? La percepción del periodista. Y tal vez eso es parte de, bueno, no quiero afirmar así, pero de algunos medios de comunicación que están directamente vinculados al partido de turno del gobierno, ¿no? Puede ser eso en este país o en cualquier otro país del mundo. Si los medios de comunicación siguen una línea ideológica o una orientación que parte de un estamento de poder, yo pienso que desde ahí surge una desinformación cuando se presenta a la población información que está sesgada, que no es la total verdad de la información bueno, por los muchos intereses que se tienen, ¿no? Ujú. Eso es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Lidia, por tu intervención y también, Miguel. Bien, evidentemente sí, esto ha ocurrido en nuestro país también. Sin ir lejos, la viceministra de Comunicación, ustedes están conscientes de eso, hace un par de semanas, si más no me equivoco, llamaba a los medios de comunicación a una reunión precisamente para ver el tema de la desinformación. Ella no utilizaba el término desinformación, decía, ¿no? Se están compartiendo fake news y los medios de comunicación tienen que hacer algo al respecto, pero no solamente les decía tienen que hacer algo al respecto, sino ustedes están compartiendo estos contenidos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se está mal utilizando el término. Y por esta razón es que se está impulsando esto a nivel mundial, el no digas más fake news, no digas más noticias falsas. Y bueno, les voy a explicar un poquito por qué. Primero, las noticias, como todas, como todo, tienen principios y características, ¿no? Son artículos que tienen un titular, una foto, un texto, sobre todo en temas de impresos, en los artículos impresos o en los digitales. Tienen una foto, un texto, les decía, además contienen datos verificados y de interés público y no pueden ser falsos. Es decir, existiría alguna como una especie de contradicción, ¿no? No puede existir una noticia falsa porque la noticia como tal en esencia tiene que tener contenido verificado. Ese es el primer término. La segunda razón por la que tenemos que dejar de decir fake news es que los contenidos falsos vienen en formatos variados, en formatos de imagen, supuestas capturas de pantalla, cadenas de texto de WhatsApp, videos en redes sociales y demás, ¿no? Por lo tanto, no siguen características específicas de una noticia, es decir, no necesariamente tienen un lead, por ejemplo. Entonces, por esta razón, es importante dejar de decir fake news, sobre todo en Bolivia, porque los contenidos que estamos verificando ya más del 60% de los contenidos que verificamos son en formato imagen. La desinformación en nuestro país circula sobre todo en formato imagen. Segundo, digo más bien tercero, el término noticias falsas es utilizado por políticos y figuras públicas, aquí venía lo que les mencionaba, por políticos y figuras públicas para atacar al periodismo cuando publican contenidos que no les favorecen o van en contra de sus intereses, ¿no? Y eso es lo que hemos visto que está ocurriendo con mayor frecuencia. Lo que nosotros podemos promover que se diga es desinformación, es decir, podemos decir desinformación o podemos decir contenidos falsos. ¿Por qué? Porque al decir desinformación, no solamente nos estamos refiriendo a contenidos puramente falsos, sino también a todos aquellos que son engañosos porque omiten o manipulan un mensaje para confundir a la ciudadanía. Y esto es muy importante mencionar porque dentro de todo, de lo que vamos verificando en los contenidos, no solamente existen contenidos que son falsos netamente o verdaderos como tal, son contenidos que responden como una escala de grises dentro de estas categorías. Pueden ser engañosos, pueden ser verdadero pero, falso pero, pueden ser fotomontajes. Entonces, cuando decimos desinformación, podemos englobar esto y podemos estar haciendo alusión a todo este tipo de contenidos que circulan en las redes sociales.
También la desinformación por lo general se utiliza para referirse a intentos deliberados, a menudo orquestados, de confundir o manipular a personas mediante la entrega de información deshonesta, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque muchos de los casos que circulan en las redes sociales forman parte de estrategias, ¿no? De estrategias en contra de algo o de alguien. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Bien. Vamos, lo que generalmente les recomendamos siempre como Chequea Bolivia es que cuando estén navegando en las redes sociales vayamos cuestionando la fuente, ver si evidentemente se trata de una fuente creíble, real o no, hacer una revisión de la fecha original, compartir contenidos antiguos. Lo único que puede hacer es generar confusión y un falso debate sobre algún tema, ver si se trata de una broma o un meme. Muchas veces los contenidos que publicamos para nosotros pueden ser un meme, pero tenemos que estar conscientes y revisarlos pensando en los otros, ¿no? Pensando en que si el otro lo va a recibir como un meme o por ahí podría estar desinformando a esta persona. Luego hay que tener en cuenta si tiene mala ortografía. Muchos de los contenidos que están circulando, alrededor del 70% según nuestras últimas cifras, están circulando simulando la línea gráfica de los medios de comunicación. Y es muy importante para que lo tengan en cuenta ustedes como periodistas, porque muchas veces o en este momento está muy latente el hecho de que los desinformantes utilicen la línea gráfica de los medios de comunicación para legitimarse de alguna manera y legitimar estos contenidos. Nosotros podemos darnos cuenta que son contenidos falsos porque muchos de estos contenidos tienen errores ortográficos, tienen mala redacción. Cuando tú los lees, no crees que, por ejemplo, El Deber o Página 7 o Los Tiempos ha publicado ese contenido. Automáticamente podrías decir que se trata de un contenido falso porque tiene mala ortografía. Es una de las características principales de los contenidos falsos que circulan en nuestro país. Bien, les voy a explicar muy rapidito en qué consiste la metodología de verificación de Chequea Bolivia y que ustedes lo han visto quizá en la plataforma también como proceso, pero no solamente, si bien esto lo aplicamos en Chequea Bolivia, no es algo que se aplique solamente a lo que hacemos o trabajamos en Chequea Bolivia, sino es algo que se puede aplicar incluso, o que más bien las iniciativas de verificación a nivel mundial los aplican para verificar contenidos. Por eso son 3 pasos muy sencillos que tienen que ver primero con el tema de la recolección, es decir, recolectar contenidos falsos que están circulando en las redes sociales. Esto nosotros lo hacemos de forma manual, monitoreamos páginas que están en Facebook, en Twitter, incluso grupos de WhatsApp, y a partir de eso vamos recolectando posibles contenidos falsos. Y después lo que hacemos nosotros es registrarlos en una base de datos, ¿no? Muchas veces estos contenidos también nos llegan por nuestros usuarios que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también por nuestros aliados de proyecto que son universidades y que son también que son otro tipo de instituciones como medios de comunicación que están oficialmente establecidos en nuestro país, ¿no? Ellos también pueden mandarnos contenidos para que los verifiquemos. Una vez que recolectamos contenidos para verificar, nosotros pasamos al paso de la verificación como tal, es decir, es un proceso que implica la contrastación de fuentes, que les voy a explicar más en detalle en las siguientes diapositivas, no lo voy a profundizar ahora. Y finalmente elaboramos una rectificación, ¿no? La rectificación consiste en la publicación del contenido como tal, cuando ya se ha redactado, cuando ya se le ha puesto una categoría y se ha visto que toda la contrastación de las fuentes es suficiente para poder sustentar esta categoría. Entonces, este es el proceso a grandes rasgos de verificación, la metodología de verificación que tenemos en Chequea Bolivia, pero que también se utiliza por las verificadoras a nivel mundial, ¿no? Que lo pueden utilizar y les sirve para verificar contenidos. Vamos. En el momento que tengan alguna consulta la pueden hacer, así que les voy repitiendo nuevamente esto para que si dudan puedan abrir sus micrófonos. Antes nosotros de entrar a verificar un contenido, necesitamos contrastar 4 elementos importantes o tener en cuenta 4 elementos importantes. El primero es que el contenido sea viral, ¿no? Si el contenido no alcanza un nivel de viralidad, nosotros no lo verificamos porque lo único que podemos estar haciendo es ayudar a que se difunda más este contenido falso. Entonces realmente tiene que estar muy viralizado, muy compartido para que nosotros intervengamos en este caso, ¿no? El segundo elemento que tomamos en cuenta es el origen del contenido falso, su autoría. Y aquí sí llamo un poco a la reflexión, porque nosotros
siempre como verificadores recibimos contenidos o solicitudes de nuestros usuarios que nos piden verificar contenidos que han sido publicados por medios de comunicación. Sin embargo, nosotros no entramos a verificar este tipo de contenidos porque partimos de un principio. Y quizá ustedes tengan algunos comentarios sobre el tema, pero partimos del principio de que los medios de comunicación están en la obligación de compartir contenidos publicados, compartir contenidos que sean verificados. Sobre todo, que se haya hecho una correcta contrastación de fuentes para publicar un contenido. Partimos del principio que tienen profesionales y personas responsables al momento de publicar estos contenidos. También consideramos que de alguna manera los medios de comunicación tienen que ser responsables de los contenidos que publican y que si en algún momento han cometido algún error o han compartido un contenido que está desinformado en las redes sociales, también están llamados a sacar una rectificación sobre esta publicación, señalando que se trata de un contenido falso y que el medio de comunicación lo ha difundido por alguna razón, ¿no? Que es no justificar, sino más bien corregir este contenido que se ha publicado a través de sus plataformas. Entonces partimos de esas dos cosas para señalar a nuestros usuarios que nosotros no entramos a verificar contenidos que han sido publicados por medios de comunicación. Aunque cada vez a nivel mundial se va haciendo necesario entrar a verificar ese tipo de contenidos. Hay iniciativas a nivel mundial que lo hacen, por ejemplo, Chequeado de Argentina sí verifica contenidos que han sido publicados por medios de comunicación, tienen una metodología establecida para eso. Nosotros pensamos que los medios de comunicación son aliados para luchar contra la desinformación. Bien, el tercer elemento es que el contenido falso pueda ser contrastado, es decir, que no sea una opinión ni un meme, porque nosotros no podríamos entrar a verificar una opinión. ¿Cómo verificaríamos este contenido? ¿A quién acudiríamos para consultar? Entonces, cuando se trata de una opinión o de un meme, no entramos a verificar el contenido. Lo otro es la accesibilidad a fuentes, es decir, ver si podemos hablar con personas, con datos, con documentos, con herramientas digitales, todo lo que nos permita verificar el contenido. En pocas oportunidades hemos categorizado un contenido como inchequeable porque no se puede entrar a hacer consultas sobre este tema o porque no se han recibido respuestas para poder verificar este tema, ¿no? Se le explica a los usuarios todos los procedimientos que hemos seguido para poder verificarlo y que lamentablemente no se ha podido terminar de hacer esta verificación. Entonces se lo categoriza como inchequeable, siempre con una explicación a los usuarios cuando se trata de una solicitud. Bien. Ha levantado la Buenas mano Franco. noches. Te escucho. Te escucho, Franco. Hola, ya. Gracias. ¿Qué tiempo demora una vez que se ha hecho un hecho, una noticia, algo que ha compartido, cumple todo el rigor, ¿no es cierto?, para ser verificado? ¿Qué tiempo demora el momento que empiezan a trabajar hasta ya hacer la Está la rectificación? publicación. Depende, porque existen contenidos que se pueden verificar en horas, en cuestión de horas, ¿no? Y nosotros siempre les recomendamos, y esto creo que es una recomendación válida en general, en el proyecto no se verifica, o sea, no se publica un contenido que realmente no haya pasado por un proceso de verificación muy arduo, ¿no? Es decir, que hayamos agotado todas las instancias para poder publicar y poner la categoría de ese contenido. Es por eso que podemos salir un día tarde, 2 días tarde, ¿no? El contenido se está publicando desde hace 2 días y nosotros salimos 2 días después con la verificación. El tiempo para nosotros no es determinante, pero sí es importante tomar en cuenta que tenemos que agotar todo para poder ponerle una categoría a un contenido. Entonces, como te decía, podemos tener contenidos que pueden salir en cuestión de horas en la jornada, lo asignamos en la mañana y sale para la tarde, y hay contenidos que pueden durar hasta semanas, ¿no? Hay contenidos que incluso se quedan con solicitudes pendientes que pueden durar hasta, no sé, un mes. Les voy a contar una experiencia. Entramos a verificar nosotros un contenido que era precisamente más bien del ministro actual de gobierno, de Eduardo del Castillo, donde aparecía supuestamente él en una fotografía tirando un petardo, y ustedes lo han debido ver, igual en medios de comunicación. Entramos a verificar este contenido porque se publicaba masivamente en todo lado, estaba en Twitter, en Facebook, en WhatsApp. Entramos a verificarlo y en nuestro primer acercamiento al contenido teníamos muchos elementos para decir que el contenido era verídico, pero no lo podíamos publicar como verídico como tal porque nos faltaban atar algunas cosas. Por ejemplo, en ese momento habíamos acudido a toda la edición de Página 7 porque fueron los compañeros de Página 7 los que sacaron la fotografía o tomaron la fotografía a través de, creo que uno de sus
camarógrafos o periodistas gráficos, que en ese momento estaba haciendo un reemplazo, hasta donde tengo entendido en el periódico. Entonces, teníamos que esperar la decisión de esta persona que no era directamente ligada al periódico para que nosotros podamos publicar la fotografía y sacar la verificación como tal, ¿no? Él cuando hablamos con este periodista gráfico, él no estaba seguro de qué se trataba. Él decía que había disparado varias fotografías y que había quedado una persona en eso, ¿no? Entonces no podía asegurarnos eso. Por esa razón dejamos la verificación y resulta que 2 semanas después, más o menos, casi 2 o 3 semanas después, el ministro se refirió al tema y en una entrevista dijo que sí era él. Nosotros ya habíamos mandado una carta al ministerio, habíamos solicitado información a través de su área de comunicación, habíamos publicado lo que sabemos con todos los elementos que teníamos porque revisamos videos de una conferencia de prensa que él dio horas antes, o digo más bien muchos días después cuando ya era ministro, y que traía, por ejemplo, la misma chaqueta en una conferencia que él daba, y habíamos tenido todos esos elementos, entonces los publicamos en una sección que se llama Lo que sabemos, donde todavía no le ponemos una categoría al contenido, ¿no? Entonces lo publicamos ahí. Pero 2 semanas después de que él dijo, sí, yo soy el que aparece en esa fotografía, lo publicábamos como verdadero. Entonces puede tomarnos también mucho tiempo. Bien, seguimos. Les había mencionado que teníamos 3 pasos para verificar. La primera que tiene que ver con la recolección de los contenidos, la segunda la verificación en sí y la tercera la publicación de la rectificación. Entonces nos vamos a centrar en este momento en la segunda etapa, que es la verificación en sí. ¿Qué hacemos nosotros para poder, o sea, ya tenemos el contenido falso, entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, el contenido que posiblemente podría ser falso lo tenemos, pero ¿por dónde empezamos a verificar el contenido? Lo que hacemos en Chequea Bolivia es hacer una disección del contenido. Le llamamos así, disección del contenido, porque identificamos todos los elementos que puedan ser posibles para poder verificar este caso. Entonces, en esta disección del contenido tenemos que identificar nombres y organizaciones, a quienes se está mencionando, se está aludiendo en el contenido que circula en las redes sociales. Luego vemos hechos, es decir, qué dice el contenido, en qué consiste, hacemos un resumen del contenido que está circulando. Luego vemos datos y cifras, tiene números, tiene montos económicos, tiene cifras numéricas, qué cifras numéricas les vamos apuntando. Luego vemos si tiene declaraciones, es decir, si tiene una declaración que sea textual, que sea una cita atribuida que no sea textual, una cita directa, indirecta, que esté ahí dentro del contenido, lo vamos a transcribir tal cual. Vemos también el contexto, es decir, qué ocurre en la coyuntura para que este contenido se esté compartiendo. Vemos las observaciones, o sea, planteamos unas observaciones, es decir, hay algo que nos llama la atención de ese contenido, hay algún elemento que nos sirva para que podamos hacer la verificación. Entonces, todo esto lo vamos haciendo en un cuadrito y lo vamos a elaborar con ustedes en este momento. Les traigo un ejemplo, así que les voy a poner en pantalla el ejemplo. Y ustedes van a tener un minuto, léanlo, revísenlo, lo tienen en pantalla. Y en base a este ejemplo vamos a llenar este cuadrito, este que les tengo acá en pantalla también. Entonces, acá les dejo un ratito para que lo revisen. Bien, vamos a ir llenando, igual si no han terminado de leerlo, vamos a ir regresando a la imagen para ir llenando el cuadrito. Aquí vamos a ir llenando el cuadrito acá. Bien, ¿a quién menciona o a quiénes mencionan en este contenido? Pueden abrir sus micrófonos, vamos a ir apuntando. Está mencionando a los marchistas que aparentemente marchan por el tema de las masacres que hubo. Chistas que es por el tema de acá. Familiares de las víctimas exacto. de Sacaba y Chancata. ¿A quién más menciona?
Si es que pueden abrir su micrófono, me cuesta. Aquí ya está bien, si ya hemos apuntado eso. ¿A quién más? María, ¿te escucho? A la presidenta Áñez, Está bien, expresidente Janine Áñez. Ya, ¿a quién más? Se habla de los masistas. Masistas, ya. Voy a volver porque creo que se han olvidado de algo importante. Vuelvan. Y ¿A quién más? al ex diputado Exacto. Carvajal, Bien, la Alex supuesta fuente diputado. de información ahí. Exactamente. Supuestamente, o sea, acá el personaje principal es el exdiputado, lo voy a poner aparte. Diputado Amílcar Carvajal. Bien, vamos. Ahora vamos a los hechos. Yo voy a hacer un pequeño resumen rapidito. Vamos a poner aquí en Facebook, porque ahorita estamos en Facebook. En Facebook se comparte una imagen. Es una imagen esta, por si acaso, una imagen, así que ahí les dejo. Una imagen del exdiputado Amílcar Carvajal con la siguiente cita textual, ¿no? Punto. Voy a copiar porque esto ya lo tenemos para que no transcriba todo. Vamos a buscar. Aquí tengo. Vamos a buscar el contenido para que no transcriba, porque en realidad hay que transcribir toda esta cita textual. Para que no lo transcriba, lo voy a copiar de acá donde ya está transcrito eso. Entonces, voy a poner acá. Vamos a la presentación. Aquí. Ahí está. Entonces, bien. Ni siquiera está terminando. Bien. Vamos ahora datos y cifras. Vamos nuevamente. ¿Qué datos y cifras creen que hay aquí? Han identificado. Los 100.000 bolivianos que reciben Bien. por Vamos a participar de la apuntar. marcha de los familiares. Bolivianos. Veamos. Las declaraciones, aquí vamos a volver a copiar la declaración textual, porque esta es en realidad una declaración que le están atribuyendo. Supuestamente, esta declaración ha dicho Amílcar Carvajal, ¿no? Eso es lo que está circulando en las redes. Entonces voy a poner acá. Contexto. Vuelvo a mostrarles. Esto se ha compartido el 25 de octubre. No sé si ustedes que cubren, que son periodistas, se acuerdan un poco qué estaba ocurriendo. Les voy a mostrar más abajo, tiene unas capturas. Pero a ver si se acuerdan ustedes qué está ocurriendo en ese momento para que se comparte este contenido. Lo digo en ese momento porque en realidad cuando están compartiéndose en este momento ya podemos identificar algunos elementos en nuestro contexto, lo que está ocurriendo ahora. Pero como el contenido es del 25 de octubre, no sé si recuerdan qué estaba pasando para que pueda haberse difundido este contenido. ¿Alguien recuerda? En realidad lo que pasaba es que había una marcha que se había impulsado, justamente esto, les voy a poner acá. Era una marcha que había partido de Ayoayo con un pliego petitorio hacia la Plaza Murillo. Se estaba dirigiendo esta marcha de los familiares de Sencata. Entonces, le voy a poner eso en contexto. Acaba y Sencata. Y Sencata. Bien. Eso nos ayuda a entender por qué podría estar circulando este contenido en las redes sociales en este momento, ¿no? ¿Alguna observación, algo que les llame la atención, que creen que pueda servir para verificar? Tal vez la imagen de Amílcar Carvajal. Bien, nos llama la No atención. sé, el lugar donde él se sitúa, la postura en la que está, ¿no? Ya, la imagen del exdiputado.
Bien. Bien. Entonces, así se hace la disección del contenido. Vamos a volver a presentar. Es un procedimiento relativamente sencillo en la que nosotros vamos a identificar todos estos elementos, pero ¿para qué? Para que luego nosotros podamos hacer una contrastación con las fuentes. Una vez que hemos identificado todo esto, ya nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, a quiénes podemos ir a consultar sobre este tema. Si la cita ha sido atribuida, creo que hay alguien con su micrófono abierto por si acaso. Si la cita ha sido atribuida a Amílcar Barral, entonces ¿a quién primero vamos a ir a preguntar? Al exdiputado, ¿no? Exdiputado, ¿usted ha dicho esto? O sea, ¿esto usted ha dicho? Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es ver si lo ha publicado, porque él utiliza bastante sus redes sociales, su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, ver si ha publicado algo así en su cuenta de Facebook, por ejemplo, o en su cuenta de Twitter. Ojo que tienen que ser cuentas verificadas o que nosotros tenemos que estar seguros de que son sus cuentas, porque muchas veces no son sus cuentas y los publicamos como que si ellos lo dijeron por esa cuenta, ¿no? Pueden ser cuentas que han sido creadas por otras personas, utilizando su imagen, claro. Por eso es importante tener en cuenta estos elementos, ¿no? Ver si nosotros hemos identificado que el principal, bueno, esta cita textual se le está atribuyendo a Amílcar Barral en esta disección, entonces él se va a convertir en nuestra fuente original. Las fuentes originales son todas aquellas personas o instituciones que están siendo nombradas de forma directa en el contenido. Si por decirles está circulando en las redes sociales una captura del, no sé, un supuesto comunicado del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, aunque es una fuente oficial, es decir, una fuente del gobierno del ámbito público, en este caso en específico se va a convertir en una fuente original, porque supuestamente ellos son los que han puesto a circular este comunicado. Entonces, ¿a quiénes vamos a preguntar primero? A ellos, ¿no? Les vamos a preguntar, ¿ustedes han publicado esto? ¿Han publicado este comunicado? Entonces, ahí se va a volver una institución, ¿no? Y no va a ser necesariamente una persona. Vamos, las fuentes oficiales en realidad son todas aquellas fuentes que están relacionadas con el gobierno, con la salvedad que les menciono en este ejemplo del comunicado del Ministerio de Trabajo, en la que una fuente que es oficial puede convertirse en fuente original. No es una limitante. Pero todas las fuentes oficiales en realidad son las que están relacionadas con el ámbito público. Alcaldes, senadores, diputados, ministros, el presidente, vicepresidente, su vocero, sus viceministros, todos los que están relacionados con el ámbito público se van a convertir en nuestras fuentes oficiales. Las fuentes alternativas son todas aquellas que no están relacionadas de manera directa con las fuentes oficiales y que nos pueden ayudar a identificar o poder contrastar los datos, ¿no? Pueden ser informes, pueden ser organismos, pueden ser analistas, pueden ser especialistas. Les había mencionado, pueden ser algunos, incluso acá las publicaciones que se hayan hecho por medios de comunicación, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás, nos pueden servir como fuentes alternativas. También nos pueden servir como fuentes alternativas las herramientas digitales. Si hemos podido hacer una búsqueda en reverso, una búsqueda en Google, si hemos revisado el video, si hemos buscado el video, todo esto vamos a tomarlo en cuenta como fuentes alternativas. Bien, entonces estas dos cositas que hemos visto ahorita, tanto la disección de los contenidos como la contrastación con las fuentes, son parte de la verificación, del proceso central de todo esto que les mostraba en la metodología de 3 pasos, son parte de la verificación como tal. Todo esto tiene que estar muy redondo, muy contrastado, bien fundamentado, para que nosotros podamos darle una categoría al contenido. Esta categoría se va a sustentar en las pruebas que nosotros presentemos para decir que es falso, que es engañoso, que es fotomontaje u otra categoría que le vayamos a poner al contenido. Bien. Ahora entiendo que ustedes van a hacer una pequeña redacción y también van a crear algunos contenidos digitales. Entonces es importante que tengan en cuenta cómo nosotros o cómo tratamos de presentar la verificación redactada. Entonces les voy a mostrar algunos elementos centrales. Primero vamos a ver el titular, ¿no? Entonces nosotros titulamos diciendo, por ejemplo, si es falso, vamos a decir, es falso que, aquí les voy a mostrar mejor con un ejemplito, porque justo lo tengo acá. Acá lo tengo como un ejemplo para que vayamos viendo. Bien, aquí está.
Acá en el titular, por ejemplo, vamos a ya ir poniendo Vía País, por ejemplo, este es supuestamente un contenido que habría publicado Vía País, circuló así, solito. Vía País es un medio argentino. Entonces nosotros pusimos en el titular, Vía País no publicó una declaración de Evo Morales sobre las Bartolinas, ¿no? Entonces el titular puede ir así, diciendo, señalando que no se ha hecho esta acción o que es falso esto que está circulando en las redes sociales. Es falso que Vía País publicó una declaración de Evo Morales sobre las Bartolinas. Entonces va el titular en ese sentido. Otro elemento importante cuando redactamos es la descripción. En el primer párrafo, en este primer párrafo de la verificación, va a ir una explicación del contenido que está circulando en las redes sociales, qué está circulando en las redes sociales, y va a ir la categoría. Es muy importante, por eso lo he separado este párrafo del resto del cuerpo de la noticia, ¿no? He puesto descripción del contenido y categoría. Eso va en el primer párrafo, en este primer párrafo. Luego va la exposición de las pruebas que sostienen la categoría, es decir, a quienes hemos preguntado. Chequea Bolivia ha consultado a fulanito de tal para preguntarle si es que él ha dicho eso. Chequea Bolivia además ha verificado con búsquedas en reverso de la fotografía de que esta imagen ha sido publicada en 2019 y no tiene ningún tipo de relación con esto. Además, hemos consultado a, no sé, hemos buscado en el documento oficial y hemos verificado que no está, el nombre no figura. No sé, todos los elementos, todas las pruebas, todo el trabajo que ya hemos realizado de consultas, lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer una exposición de todas las pruebas para sostener nuestra categoría. Y finalmente vamos a hacer un listado de las fuentes, es decir, hemos puesto, vamos a poner, no sé, por ejemplo, consulta al exdiputado Amílcar Barral. Búsqueda en reverso de la imagen, búsqueda del video con herramientas digitales. Entonces, todo lo que hemos consultado o lo que a los que hemos acudido, los vamos a anotar como fuentes. Entonces, la verificación va a quedar así. Acá está la exposición de las pruebas. Por ejemplo, acá ponemos como en Vía País publican las citas textuales y todas las fuentes a las que hemos acudido. Entonces, ¿les ha quedado claro cómo se hace la redacción, el procedimiento central para hacer una verificación o existe alguna duda? Bien. Buenas noches. Una consulta, perdón. Dale, Suele pasar, buenas noches, un saludo, que en muchos casos una declaración no lleva la imagen de ese momento y lo que generalmente hacen los medios y en las redes es utilizar una imagen de archivo. A veces puede ser que lo que ha dicho es real, pero si solamente nos abocamos al tema de la imagen, ahí podemos entrar en el error porque evidentemente se usan imágenes de archivo. Sí, eso también nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento en que estamos eligiendo una fotografía para nuestro contenido. Les voy a poner como ejemplo algo que pasó, creo que no es hace mucho, deben ser como unos 2-3 meses, si no me equivoco. Hubo una falla en la planta de urea, en el Chapare, en Bulo Bulo, y empezaron a publicar un contenido, es decir, publicaron el artículo diciendo que había una falla y pusieron una fotografía en la que se veía como una fuga de gas en los sistemas, ¿no? de conexión de ahí de la planta. Nosotros nos han llegado, por ejemplo, de este caso, varias solicitudes de los usuarios para decirnos si la falla era una fuga de gas. Nos decían, si está escapando el gas, se puede quemar, la planta puede explotar. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque la fotografía no era del desperfecto, no era de eso, era creo que 2 días antes o 48 horas antes o un poco más, habían hecho una visita a los medios de comunicación de inspección a la planta junto con el gobierno y Avi, si no me equivoco, tomó la fotografía, la puso en su galería de imágenes, entonces los medios de comunicación lo fueron descargando para publicar esta nota después diciendo que había un desperfecto, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de selección de fotografías porque pueden ocurrir estos malos entendidos, ¿no? Otro caso que ocurrió durante los conflictos acá en Cochabamba fue que empezaron a compartir una fotografía de un incendio en una noche en la que una hora antes
se había dicho de que los marchistas de la zona sur que estaban en la parte del botadero de Caracara querían tomar la planta que tenemos ahí de YPFB, la refinería. Entonces todos decían que habían tomado la refinería y que la fotografía de ese incendio que estaba circulando en redes sociales era de un incendio dentro de la planta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos estos elementos cuando estamos haciendo un análisis. Y sobre todo nosotros como periodistas que elaboramos los contenidos, que los publicamos, es importante ver todos los elementos, titulares, fotografías, incluso pies de foto, cuando nosotros vamos armando un contenido como tal. Si no hay más consultas, podemos continuar entonces. Bien, voy a entrar a hablarles sobre el fact-checking. Lo voy a hacer rapidito para que podamos diferenciar, porque ustedes han debido ver que una cosa es la verificación de hechos, esto que les he mostrado hasta este momento, y otra cosa muy diferente es el fact-checking, que en realidad se enfoca a la verificación del discurso. Bien, ¿qué es el fact-checking? El fact-checking es un proceso a través del cual se verifican rigurosamente datos específicos planteados en alguna declaración dentro del discurso de alguna figura política, autoridades estatales o representantes de la sociedad, ¿no? Entonces acá nos vamos a enfocar a lo que nos dicen, ya no a los contenidos que están circulando en las redes sociales. Aquí les voy a mostrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hacemos una verificación del contenido, de un contenido de desinformación que está desinformando en las redes sociales, por ejemplo se publicaba una imagen de Rubén Costas y con una cita que supuestamente la había mencionado. Entonces, en algunos casos atribuyen citas falsas que no se hicieron. Eso es verificación de contenidos. Pero cuando nos referimos a la verificación del discurso, en realidad la cita es verídica. Es decir, estas personas sí lo han dicho. En algún momento lo han mencionado en su discurso a través de los medios de comunicación, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Facebook, sí lo han dicho. Partimos de que sí lo han hecho. Es decir, vamos a tener incluso la prueba registrada de que sí lo han dicho en una entrevista, en una conferencia, en su cuenta de Twitter. Entonces, la cita que se verifica es verídica. En primer lugar, existe. En segundo lugar, entramos a verificar lo que se dice en esa cita, ¿no? Por ejemplo, acá les he puesto como ejemplo, es falso que se registra más que el doble de casos de COVID-19 en mayo de 2021 que el año pasado, como anunció Doria Medina a través de su cuenta de Twitter. ¿Ya? No sé si se ha entendido la diferencia o les queda alguna duda. Ok, entiendo que sí se ha entendido. Bien, vamos. ¿Por qué es importante verificar? ¿Por qué es importante hacer verificación del discurso? Sobre todo para nosotros como periodistas, es importante porque las figuras públicas reciben mayor cobertura. Siempre van a tener medios de comunicación, haciendo declaraciones que contienen datos y hechos. Entonces, siempre hay medios de comunicación que están transmitiendo conferencias de prensa, que están replicando lo que nos señalan en esas conferencias de prensa, o utilizan sus plataformas tienen miles de seguidores. Entonces partimos de que las figuras públicas reciben mucha cobertura y que publican declaraciones que contienen datos y hechos. Segundo, es la herramienta clave para incrementar el conocimiento de los ciudadanos, proporcionando y difundiendo información verídica. Es decir, nosotros podemos ver que con esto se potencia más una ciudadanía informada. Tercero, aportan al fortalecimiento del sistema democrático, entendiendo que uno de los pilares es el acceso a la información. Uno de los pilares fundamentales para que exista democracia es el acceso a la información. Y finalmente, las figuras públicas pueden desinformar. Tenemos que ser conscientes de que no por el hecho de que son figuras públicas, de que es una autoridad, nos esté diciendo siempre la verdad. Es más, podemos partir del principio de que podría estarnos mintiendo. Una consulta, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Podríamos decir entonces que el fact-checking son noticias ya verificadas? No, en realidad el fact-checking es la revisión de las declaraciones de figuras públicas. Cuando nosotros entramos, digamos, a revisar si digamos, el presidente ha dicho que se han repartido 1 millón de vacunas hasta la fecha, entonces podemos verificar si se ha repartido 1 millón de vacunas como él dice. Él lo ha dicho, es decir, eso lo ha dicho como parte de su discurso.
vamos a entrar a revisar si lo que nos ha dicho es verdad o es mentira. Eso es el fact-checking. ¿Se entiende? Muy bien, muchas gracias. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, vamos. Acá les muestro un poquito más con un ejemplo. En el caso 1, para identificar un poco qué se verifica. Antes de entrar a los ejemplos, para verificar una declaración de una autoridad, nosotros tenemos que estar conscientes de que el dato que vamos a revisar tiene que ser contrastable. Es decir, lo puedo contrastar con bases de datos, con entrevistas a analistas, especialistas, puedo contrastar el dato. Si el dato no es contrastable, no se puede hacer el fact-checking, no se puede verificar. Entonces, por eso les traigo este ejemplo. En el caso 1, es una cita textual de Iván Arias, lo decía él, si no me equivoco, en el discurso que dio cuando ganó las elecciones. Él decía, hemos reventado las redes sociales y no pagando. En el segundo caso, es una declaración de Evo Morales. Él decía, el proceso de cambio está fortalecido. Entonces, ¿cuál de estas citas creen que es verificable? Las escucho. ¿La de Iván Arias o la de Evo Morales? ¿Creen que se puede Sí, verificar? la 1, yo creo que la 1. Bien, Franco, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien dice lo contrario? Hay alguien que está con su micrófono abierto por si acaso. Creo que es, ya no la tengo. Bien, sí, evidentemente es la primera la que se puede verificar. ¿Por qué? Porque la segunda no podríamos, ¿cómo podríamos contrastar nosotros que el proceso de cambio está fortalecido? ¿Qué indicadores utilizaríamos para decir que está fortalecido? Entonces, descartamos este caso. Nos enfocamos en el primero. En el primero sí podemos entrar a hacer una verificación del discurso. ¿Por qué? Porque la plataforma Facebook en los últimos años ha implementado una sección que se llama transparencia. Bueno, siempre existió la transparencia de la página, pero dentro de esta sección de la transparencia de una página, ha implementado, sobre todo en temas políticos, en páginas de figuras públicas, de figuras políticas, implementa una sección que dice cuánto se ha utilizado en publicidad en esa página. Entonces, nosotros podíamos entrar tranquilamente a revisar su cuenta o su página de Facebook de Arias para ver cuánto había gastado en publicidad en esa página. Y evidentemente el dato era falso porque sí habían pagado por publicidad a través de su página de Facebook. Entonces, no era verdad que habían reventado las redes sociales sin pagar. Era falso. ¿Ya? Vamos. No nos falta mucho. Acá les traigo a colación algo que seguro ustedes lo ven todos los días, pero es importante para mí recordarlo nuevamente. Ver algunos principios básicos del periodismo como tal. Entonces vamos a centrarnos primero en que el periodismo tiene que tener precisión, ¿no? Los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad. Denme un minutito, por favor, porque estoy con ruido en mi casa. Voy a cerrarles, voy a ponerme los audífonos. Bien, ahora sí. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta el tema de la precisión, porque los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad. Es real, ¿no? Nosotros no somos dueños de la verdad, partimos de eso. Pero sí debemos ser muy exactos y reflejar los hechos correctamente, ¿no? Eso sigue siendo un principio fundamental del periodismo. Otro principio fundamental del periodismo es la independencia. Los periodistas tienen que ser voces independientes. Esto significa no actuar formal o informalmente en nombre de intereses especiales, declarar cualquier cosa que pueda constituir un conflicto de intereses, ¿no? En aras de la transparencia. Entonces partimos de un principio de independencia. También otro de los principios importantes que debemos recordar es el tema de la equidad, ¿no? Elaborar con imparcialidad la información, los eventos, las fuentes y sus historias implican examinar, sopesar y evaluar la información de manera abierta y perspicaz, ¿no? Proporcionar contexto, presentar una gama de perspectivas competitivas sobre el tema, generar confianza en el reportaje que estamos presentando. Confidencialidad. Uno de los principios fundamentales del periodismo de investigación es la protección a las fuentes confidenciales, ¿no? Esto es un principio igual básico con las que debe existir la más estrecha de las excepciones, ¿no? Partimos con esto. Otro principio importante es el tema de la humanidad. ¿Por qué? Porque
lo que publica o difunde un periodista puede ser necesariamente dañino, no, o sea, puede ser necesariamente dañino, pero hay que tomar en cuenta el impacto del periodismo en las vidas de otras personas. Entonces hay que tratar de ser empáticos cuando estamos construyendo una noticia. Y finalmente, la rendición de cuentas. Y aquí sí hago mucho hincapié, y quizá vayamos a reflexionar un poco más sobre este punto, pero dice, ¿no? Constituye una señal segura de profesionalismo y periodismo ético. Eh, corrigiendo errores de manera inmediata, visible, sincera, escuchando las preocupaciones e inquietudes del público y respondiéndole. ¿Por qué les decía que aquí sí parto? O que sí quisiera detenerme un poco. Porque en muchas oportunidades los medios de comunicación, y no quisiera referirme a algunos en específico, ni a militantes ni a no militantes, pero en muchas oportunidades los medios de comunicación han compartido contenidos falsos y no los han rectificado como tal. No han utilizado un proceso de rectificación a través de sus plataformas y mucho de esto se ha quedado en la red. No se olviden nunca que todo lo que hacemos en las redes y en el Internet en general se queda registrado. Y lamentablemente, aunque se hayan eliminado, sin una rectificación sobre ese caso, lo único que se hace es apoyar más a la desinformación. Y esto es a lo que nosotros tenemos que ir atacando, porque como periodistas tenemos que ser conscientes de que si hemos cometido un error, es necesario rectificarnos. Es necesario en aras de que nosotros tenemos que ofrecer información de calidad a nuestra audiencia. Entonces, no sé si tienen algún comentario sobre esto. Les puedo dar hasta ejemplos de casos en los que incluso nos hemos contactado con los jefes de redacción de los medios de comunicación y no lo han rectificado. O sea, no han rectificado el error que han cometido al difundir un contenido falso. Y como les digo, es importante. Nosotros a nuestros usuarios, cuando se dirigen a nosotros con este tipo de contenidos, les decimos, por favor, diríjase al medio de comunicación, reclámele a través de sus plataformas, pero nos dicen, nunca nos responden. Y quizás es verdad, tenemos muy poco contacto con nuestros lectores a través de nuestras plataformas. Entonces, muy pocas veces, si yo le escribo a Los Tiempos o a Página 7 o cualquier medio de comunicación, voy a tener una respuesta casi inmediata. ¿No? Ahora, por ejemplo, funcionan todavía las cartas en las que yo puedo pedir una réplica, pero no se trata de réplica, sino de poder solicitar que se rectifique un contenido que, que es falso y que se ha publicado como verdadero. Lidia, te escucho. Me parece importante, ¿no? Todo esto que se está mencionando al hablar de estos principios, ¿no? Precisión, independencia, etcétera. Tiene mucho que ver con la ética y bueno, aquí en Bolivia tenemos el Tribunal Nacional de Ética Periodística. Entonces, si hay algún ciudadano que considera que ha sido vulnerado en sus derechos, puede acudir a este tribunal de forma gratuita y este tribunal analizará y emitirá una resolución al respecto. Yo creo que todo esto que menciona es fundamental, ¿no? Como principios básicos para ejercer el periodismo, porque verdaderamente con una noticia falsa, con desinformación o tal vez una noticia sesgada, podemos cometer tal vez alguna equivocación, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Lidia, por tu aporte. Muchas gracias. Y hay situaciones incluso que podemos citar a nivel mundial un poco más extremas en la que los medios de comunicación, y acá ya ustedes podrán tomar una postura y evaluarlo mejor, pero les comento. Por ejemplo, Donald Trump, cuando daba sus discursos en Estados Unidos y empezaba a desinformar, varios medios de comunicación cortaban las transmisiones y señalaban que le estaban cortando la transmisión porque estaba difundiendo desinformación, ¿no? Y esto se ha evaluado por dos lados, ¿no? Por un lado, en el que se decía que se le estaba coartando su libertad de expresión, y por el otro lado, en el que los medios de comunicación justificaban de que se le estaba cortando la transmisión porque estaba empezando a desinformar. Entonces, pueden ser situaciones muy extremas, pero existen y en eso estamos ahora como periodistas. Y nosotros tenemos que, por esa misma razón, tener en cuenta, recordar todo el tiempo estos principios que son fundamentales para ejercer el periodismo y tenerlos en cuenta presente todo el tiempo para poder redactar nuestros contenidos pensando en esto, pensando en cómo nosotros estamos actuando para que podamos, sobre todo, darle fuerza a la democracia que en nuestro país estamos viendo que está complicado, ¿no? Estamos en una situación muy complicada y nosotros somos los llamados a poder aportar desde donde estamos, por lo menos con información de calidad. Bien.
El ejercicio ya se los voy a dejar acá en la página. Van a hacer una verificación de un contenido. Creo que lo tengo acá. Voy a tratar de mostrarles el contenido muy rapidito porque ya estamos sobre la hora. Y si tienen alguna duda, igual me gustaría escucharlos. Pero ya hemos visto cómo se hace la verificación de un contenido. Este es el que vamos a verificar. Se los muestro, pero va a estar en la página. Yo le voy a dejar con Ale con todas las instrucciones. Lo que tienen que hacer es redactar, así como les he mostrado cómo se redacta un contenido verificado, cómo se verifica. Ustedes van a verificar este contenido y van a redactar, van a hacer una pequeña redacción para el día domingo y lo van a poner en la plataforma. Me lo van a entregar a través de la plataforma. No es muy arduo, lo van a revisar en detalle, van a darse cuenta que es relativamente sencillo. Y con todos los elementos que hemos visto en la clase de hoy, yo sé que lo van a poder hacer. Las verificaciones por lo general son cortitas en cuestión de verificación de hechos, pero a ver, espero que les vaya muy bien con este caso. No sé si tienen alguna duda hasta acá para que podamos reforzar si tuvieran alguna duda. Bien, entonces si no hay más dudas, Ale, ya habríamos terminado esta parte y solo nos quedaría pendiente este pequeño trabajo que lo entregaría en el día domingo. Y si es que tuviesen alguna duda sobre este ejercicio, me lo hacen saber a través de Alessandra o igual me pueden escribir al WhatsApp. Creo que igual Ale tiene mi número, les puede proporcionar.